Me quedé callado mientras mi cuñado humillaba a mi esposa para no armar una discusión, pero esa discusión que me ahorré me costó 4 meses durmiendo en el sofá. Tengo 41 años y mi esposa Rocío también. Llevamos 13 años casados y andamos juntos desde mucho antes. Tenemos 2 hijos, Xiomara, de 11, y Bonifacio, de 8. Xiomara juega baloncesto en una liga de viaje, de esas donde los fines de semana toca subirse al auto e irse a competir a otra ciudad. Bonifacio juega fútbol americano de bandera en primavera, algo recreativo, sin demasiada exigencia, más para correr un rato con otros niños de su edad y volver a casa con la camiseta llena de tierra. Rocío nunca fue de esas madres capaces de organizar la vida entera alrededor del calendario deportivo de un niño de 8 años y una niña de 11. Yo pienso igual. Los deportes juveniles están bien, nos gusta verlos jugar, aplaudir desde la grada, llevarlos y traerlos. Pero de ahí a permitir que un torneo cualquiera decida si podemos viajar, visitar a la familia o tomarnos un fin de semana para respirar, hay un abismo. En esta casa el deporte es una actividad, no una religión. En eso los dos coincidimos desde siempre, y jamás lo tratamos como un tema de conflicto, porque sencillamente no lo es. Para dar una idea de cuánto coincidimos, el año pasado dejamos a Xiomara faltar a un torneo importante porque cayó el mismo fin de semana del aniversario de mis suegros. Nadie se murió, la niña lo entendió, el equipo sobrevivió, y hoy ni ella recuerda el torneo, pero sí recuerda la fiesta de sus abuelos. Esa es nuestra manera de ver las cosas, y hasta hace poco nos había funcionado sin roces. Cuento todo esto para dar contexto, porque lo que pasó hace un par de semanas todavía me tiene la cabeza dando vueltas, y necesito ordenarlo de algún modo. Aprovechamos un fin de semana largo para visitar a la hermana de Rocío. Se llama Belén y vive a un estado de distancia, con su esposo, Baltasar. Como el trayecto es de varias horas, salimos el domingo temprano, con los niños medio dormidos en el asiento de atrás y una hielera con sándwiches para no parar tanto en el camino. La idea era simple: comer con la familia, dejar a los niños jugar con sus primos, descansar un poco del ritmo de siempre. Un plan de esos que no tienen pierde. Con Baltasar nunca terminé de sentirme cómodo, y esa es justo la parte difícil de explicar. No es un hombre abiertamente grosero. Si lo fuera, sería más fácil. Tiene una manera de hablar como si estuviera corrigiendo a todo el mundo, todo el tiempo. Se cree el único de la familia con los pies sobre la tierra, el que dice las verdades incómodas mientras los demás se andan por las ramas. Cuando opina, no opina, sentencia, y si alguien no coincide, pone esa cara de paciencia forzada, como si le costara un mundo tratar con gente tan poco preparada como uno. Belén, que lo conoce mejor que nadie, muchas veces se limita a bajar la mirada cuando él arranca con uno de sus discursos. Con los años aprendí a llevarlo con distancia. Saludo, sonrío, hablo de cosas neutras y evito los temas donde sé que va a querer subirse a su tribuna. Ya me había tocado una probada de su estilo. En una visita anterior, me pasé media cena escuchándolo explicarme por qué mi trabajo estaba condenado a desaparecer y por qué yo debía reinventarme antes de terminar en la calle. Yo no le había pedido ningún consejo. No importó. Baltasar reparte diagnósticos sin que nadie se los solicite. Aquella vez me tragué el fastidio y cambié de tema, y pensé que lo tenía bien calibrado. Creí saber cómo manejarlo. Ese exceso de confianza, ahora lo veo, fue parte del problema. Ese día lo noté apenas cruzamos la puerta. Baltasar dirigía su casa como un capataz. Le corregía a Belén la manera de servir, comentaba en voz alta si un plato tenía demasiada sal, reorganizaba las sillas que ella acababa de acomodar. Belén se movía por su propia cocina pidiendo permiso con los gestos. Lo registré. Pensé para mis adentros que menudo personaje, y seguí con mi cerveza como si aquello no fuera asunto mío. Otra señal que decidí ignorar. La tarde iba bien de todos modos. Comimos afuera, en el patio. Los niños correteaban con los primos, Rocío ponía al día a su hermana, mis suegros contaban las mismas anécdotas de siempre y yo me dedicaba a lo mío, que era comer tranquilo y no buscarle ruido a nadie. Todo transcurría en esa calma perezosa de sobremesa, con el sol cayendo despacio, hasta que Baltasar preguntó por los deportes de Bonifacio. Rocío, sin darle mayor importancia, comentó de pasada que nos habíamos saltado una práctica del niño para poder hacer el viaje. Lo dijo como quien no dice nada. Un dato, una explicación de por qué habíamos llegado un poco más tarde de lo previsto. Ahí, en esa frase inofensiva, Baltasar encontró su tema del día. Cambió el gesto de inmediato. Dejó el tenedor sobre el plato con esa lentitud teatral suya y se giró hacia Rocío. Empezó diciéndole que así no se le enseña a un niño a comprometerse con nada. Que faltara una práctica por un paseo era criar a Bonifacio para rendirse a la primera. Que un equipo depende de todos, y el niño que falta le falla al resto. Rocío intentó explicarle su postura, con calma, sin levantar la voz. Le dijo que era fútbol recreativo, para niños de 8 años, no una carrera profesional. No sirvió de nada. Baltasar subió el tono. La llamó floja. Dijo, delante de todos, que ella priorizaba su comodidad sobre la formación de sus hijos. Insinuó, sin insinuar demasiado, que una madre de verdad no antepone un fin de semana a las responsabilidades de su hijo. Ahí la idea ya estaba en el aire. Mala madre. No pronunció esas 2 palabras exactas, pero armó el discurso completo para llegar hasta ahí, y todos en la mesa entendieron perfectamente cuál era el destino de sus palabras. La mesa se puso incómoda. Mi suegra clavó la vista en su plato. Mauricio, uno de los hermanos de Rocío, soltó una risa nerviosa para intentar aligerar el momento, sin éxito. Belén abrió la boca como para intervenir, pero la volvió a cerrar. Y Rocío,
que había defendido su punto un par de veces, se quedó callada, con las mejillas encendidas, mirando fijo el mantel. En algún momento, brevísimo, giró la cabeza hacia mí, buscándome. Yo escuché cada palabra, no me perdí ni una sílaba, y no dije nada. Sé cómo suena, créanme, sé perfectamente cómo suena, pero déjenme explicar el razonamiento, porque para mí, en ese instante, tenía toda la lógica del mundo. ¿Para qué iba a meterme? Rocío sabe lo que pienso. Lo sabe desde hace años. Sabe que estoy de acuerdo con ella palabra por palabra sobre el asunto de los deportes. Sabe que jamás la vería como una mala madre. Sabe que la considero la mejor madre imaginable para nuestros hijos. Meterme a discutir con Baltasar no iba a cambiarle la opinión a Baltasar, un hombre físicamente incapaz de conceder un punto en toda su vida. Lo único que iba a lograr era una pelea a gritos en el patio de mi cuñada, con los niños ahí cerca, arruinándole la tarde a todos. Me pareció una tontería. Pensé, y esto lo pensé con total sinceridad, que mi silencio era la opción madura, la opción de quien no le da cuerda a un provocador. Rocío no necesitaba que yo saliera a defenderla de una acusación absurda, porque la acusación era tan absurda que se caía sola. Hubo un instante, uno solo, donde pude haberlo hecho distinto. Cuando Rocío giró la cabeza hacia mí, interpreté esa mirada como un pedido de complicidad, un gesto de fastidio compartido entre dos personas que ya se entienden sin hablar. Le devolví una mueca leve, casi imperceptible, como diciéndole no le hagas caso, ya se le pasará. Estaba tan seguro de leerla bien que ni por un segundo consideré que esa mirada dijera otra cosa. Meses después entendí lo que en verdad me pedía. No me decía qué insoportable es tu cuñado. Me decía, por favor, di algo. Y yo le contesté con una mueca. En ese momento, ponerme a discutir a los gritos por algo en lo que ya estábamos completamente de acuerdo me parecía la cosa más innecesaria del mundo. Y sin embargo, algo pequeño me incomodó esa misma tarde, una molestia que aplasté enseguida. Cuando Baltasar por fin cambió de tema, Rocío se levantó a ayudar a recoger los platos y no volvió a sentarse a mi lado. Se quedó del otro extremo del patio, conversando con su hermana en voz baja. Lo noté, supuse que estaba dolida por el cuñado, y me dije que ya se le pasaría cuando estuviéramos solos. Ni por asomo se me cruzó que una parte de ese dolor pudiera llevar mi nombre encima. Baltasar, al ver que nadie le llevaba la contraria, siguió un rato más y luego, aburrido de su propio sermón, cambió de tema. La sobremesa se apagó de a poco. La familia empezó a inventar excusas para retirarse temprano, y para cuando cayó la noche solo quedábamos los de la casa recogiendo. Nos fuimos a dormir sin más comentarios, y yo me acosté esa noche pensando que había capeado bien el temporal, orgulloso incluso de mi Temple. No podía estar más equivocado. Al día siguiente emprendimos el regreso. Los niños volvieron a dormirse a los pocos kilómetros. El auto iba en silencio, un silencio que al principio me pareció normal, el cansancio propio del viaje, hasta que Rocío, con la mirada clavada en la ventanilla, me preguntó por qué no la había respaldado. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Pensé que el asunto de Baltasar había quedado atrás, enterrado con el resto de las tonterías del fin de semana. Le expliqué mi razonamiento tal cual lo tenía en la cabeza. Le dije que ella sabe que estoy de acuerdo con ella, que no me necesitaba como escudero saltando a repetir lo mismo que ella ya defendía sola, que armar una discusión con su cuñado solo habría empeorado la tarde. Le dije que mi silencio no era abandono, era prudencia. A Rocío no le gustó ni una coma de mi explicación. No me gritó, no me reclamó, simplemente dejó de hablarme. El resto del trayecto, varias horas de carretera, le habló a los niños cuando despertaron, comentó el paisaje con ellos, les preguntó si tenían hambre, les puso música. A mí, nada, como si el asiento del conductor viniera vacío. Paramos una vez a cargar combustible, y hasta ese momento, tan banal, se volvió pesado. Ella bajó con los niños a comprar algo de tomar, yo me quedé junto al surtidor, y cuando volvieron ni me miró. Ese silencio suyo, tan distinto al que yo había elegido en la mesa, tan cargado de algo que todavía no terminaba de nombrar, me acompañó hasta la puerta de casa. Durante esas horas de carretera muda tuve tiempo de sobra para repasar la escena, y lo curioso es que la repasé para reafirmarme, no para dudar. Me recité mis argumentos como quien cuenta ovejas. Ella sabe que estoy de acuerdo. No valía la pena. Baltasar es imposible. Cada kilómetro que sumaba en silencio lo usaba para apuntalar mi defensa, sin advertir que el silencio del asiento de al lado no era un jurado esperando mis alegatos, sino una herida que se abría sola mientras yo ensayaba mi inocencia. Esa misma noche terminé en el sofá. No hubo un anuncio, ni una orden. Ella se metió al cuarto, cerró la puerta con una suavidad que dolía más que un portazo, y yo entendí el mensaje sin necesidad de que me lo tradujeran. Agarré una almohada y una manta y me acomodé como pude en un mueble jamás diseñado para dormir a un hombre de mi tamaño. Pensé que sería una sola noche, una forma que tenía Rocío de marcar su enojo antes de que las aguas volvieran a su cauce. Estaba convencido de que al día siguiente hablaríamos, ella entendería mi punto y todo seguiría como siempre. Con esa certeza cómoda cerré los ojos. Me equivoqué también en eso. Actualización 1. Pasó una semana completa y yo seguía en el sofá. Esa es la respuesta corta a la pregunta de qué ocurrió después del viaje en silencio. La respuesta larga es bastante más incómoda. Rocío no volvió a tratar el tema de frente durante esos días. Se levantaba, preparaba a los niños, iba a su trabajo, cocinaba,
ayudaba con las tareas, y a mí me hablaba lo estrictamente necesario para que la casa funcionara, sin peleas, sin lágrimas, sin reproches largos, solo una cordialidad fría y cortante, 1000 veces peor que un grito, de esas que te tratan con la misma temperatura reservada a un desconocido educado. Yo intentaba acercarme por los costados, con gestos pequeños, con un café servido a la hora justa, con ofrecimientos de llevar a Xiomara a su entrenamiento. Ella recibía todo con un gracias medido y volvía a su distancia, sin concederme el menor espacio para acercarme de verdad. Al quinto o sexto día probé algo más grande que un café. Le compré flores, de las que le gustan, y le dejé una nota pidiéndole que habláramos. Rocío puso las flores en un jarrón, me agradeció con la misma cortesía de siempre, y la conversación nunca llegó. Entendí, tarde, que ella no esperaba un gesto romántico. Un ramo no repara una ausencia. Yo seguía tratando de resolver con detalles bonitos lo que solo se resolvía admitiendo algo que todavía no estaba listo para admitir. Lo peor de esos días, sin embargo, no fue Rocío, fue Xiomara. Una tarde, mi hija de 11 años me encontró acomodando la manta en el sofá antes de la cena y me preguntó, con esa franqueza brutal de los niños, ¿por qué papá dormía en la sala? No supe qué responderle. Le inventé algo sobre unos ronquidos y un resfrío, y ella asintió con esa cara de quien finge creer para no incomodar al adulto. Esa noche entendí una cosa distinta. Mi silencio no había sido solo un asunto entre Rocío y yo. Los niños lo estaban leyendo también, a su manera, aprendiendo sin querer una lección sobre lo que hace o no hace un hombre cuando lastiman a su compañera. Esa idea me quitó el sueño más que el propio sofá, y el poco sueño que me quedaba se empezó a notar en el trabajo, donde andaba distraído y de mal humor. Un par de días después, Belén me llamó por teléfono. Fue una conversación reveladora. La hermana de Rocío me contó, un poco avergonzada, que lo de Baltasar en la reunión no había sido un episodio aislado ni una salida de tono puntual. Me dijo que su esposo lleva años haciendo comentarios de ese estilo sobre Rocío, siempre por lo bajo, siempre disfrazados de preocupación, siempre midiendo hasta dónde puede pinchar sin que nadie lo frene. Que critica cómo cría a los niños, cómo administra su tiempo, cómo lleva su casa. Belén me confesó que muchas veces se quedó callada por no armar un escándalo familiar, y que verlo repetir la escena delante de todos la hizo sentir cómplice de algo feo. Me contó un episodio de hacía años que yo no conocía. En una Navidad, Baltasar había hecho llorar a Rocío con un comentario sobre su cuerpo después del embarazo de Bonifacio, envuelto, como no, en una supuesta preocupación por su salud. Rocío se encerró un rato en el baño y volvió con la sonrisa puesta, y nadie más lo mencionó. Escuchar eso me dejó mudo de vergüenza, porque yo estaba ese día en esa casa, y no me enteré de nada. O quizá elegí no enterarme, que es distinto y bastante peor. Lo que más me removió de la llamada fue una frase de Belén. Me dijo que ella siempre esperó que Rocío tuviera al lado a alguien dispuesto a pararle los pies a Baltasar de una buena vez, y que le dolió comprobar que ese alguien, esta vez, había preferido mirar el plato. Colgué con un peso raro en el pecho, porque una cosa era pensar que había ignorado a un cuñado insoportable, y otra muy distinta era descubrir que mi silencio se había sumado a una fila larga de silencios que Rocío venía tragando sola desde hacía años. Con el tiempo supe que esa llamada de Belén no fue la única. Las dos hermanas, que se habían enfriado un poco justamente porque a Rocío le pesaba visitar una casa donde Baltasar mandaba, empezaron a hablar casi a diario. Belén le pidió perdón por todas las veces que la vio maltratada y prefirió callar. En cierto modo, mi metida de pata terminó acercando a dos hermanas que el propio Baltasar había ido separando durante años. No me atribuyo ningún mérito por eso. Fue un efecto colateral, y prefiero ser honesto conmigo mismo. Yo estaba en el origen del problema, no en el de la solución. Conté algo de esto a un grupo de amigos, buscando, lo admito, que alguien me diera la razón. No la encontré en ninguno. Todos, sin excepción, me dijeron lo mismo con distintas palabras. Que defender a tu pareja cuando la humillan delante de la familia no es hacer de escudero. Que no se trataba de convencer a Baltasar, sino de que Rocío sintiera que no estaba sola en esa mesa. Uno de ellos, el más directo, me dijo que yo no había elegido la paz, había elegido mi comodidad, y que había dejado a mi esposa expuesta con tal de no pasar un mal rato yo. No sabía qué hacer con eso. Toda la gente sensata de mi vida me decía que me había equivocado, y una parte terca de mí seguía creyendo lo contrario. Esa era, exactamente, mi encrucijada. Wilfredo, uno de esos amigos, me contó algo que no le pedí. Años atrás su matrimonio casi se rompe por una escena parecida. Su suegro humilló a su esposa en una comida, y él se quedó callado por mantener la fiesta en paz. Su esposa tardó mucho en perdonarlo, y no por el suegro, sino por él. Wilfredo me dijo que aprendió la lección de la peor manera posible, y que si me la podía ahorrar a mí contándome su ridículo, valía la pena. No sé si me la ahorré. Sospecho que ya la estaba viviendo en carne propia. Reconozco que la idea me costó. Todavía me cuesta, si soy honesto. En mi cabeza yo tenía razón sobre el fondo del asunto, y sigo creyendo que la tengo. Los deportes de los niños no valen sacrificar la vida entera de la familia. Ese punto no lo cedo. Pero empecé a sospechar que había estado defendiendo el punto correcto en el momento equivocado, y que a Rocío nunca le importó el punto. A ella le importaba si su esposo iba a plantarse a su lado cuando alguien la pisara, y yo, con toda mi lógica impecable, me había quedado sentado comiendo ensalada. Mientras tanto, algo empezó a moverse del lado de Baltasar, y ese hilo se puso interesante. Belén, después de nuestra llamada, dejó de tragarse las cosas. En la siguiente reunión familiar,
Cuando él soltó uno de sus comentarios sobre otra de las cuñadas, Reina, ella lo cortó en seco delante de todos y le pidió que se guardara sus opiniones sobre cómo los demás criaban a sus hijos. Fue la primera vez, según me contaron, que alguien le puso un alto en público. Baltasar reaccionó como reaccionan los que solo saben empujar a quien no se defiende. Se hizo la víctima. Dijo que en esa familia ya no se podía ser sincero, que todos se habían vuelto demasiado sensibles, que él solo hablaba por el bien de los niños. Nadie le siguió el juego. Y por primera vez, en lugar de tener a la mesa entera escuchándolo en silencio, se encontró con caras incómodas y sillas que se corrían un poco para alejarse de la suya. Mauricio, el hermano que había reído nervioso en la barbacoa, me llamó unos días más tarde. Me dijo que llevaba un tiempo sintiéndose mal por no haber dicho nada aquella tarde, y que verme a mí quedar como el malo lo obligó a revisar sus propios silencios. Ahí empezaron a comparar notas entre los hermanos, y se destapó todo. Resultó que Baltasar tenía un comentario reservado para cada uno. A Mauricio le criticaba el manejo de su dinero, y no se privaba de calcular en voz alta que tiraba unos $10.000 al año en tonterías. A otro le señalaba lo mal que educaba a sus hijos. A las esposas les medía la casa con la mirada y soltaba indirectas sobre el desorden. Durante años cada uno cargó su porción del desprecio de Baltasar en privado, convencido de ser el único blanco. Aquella reunión, sin quererlo, encendió la mecha, y de pronto todos hablaban de lo mismo. Reina, la cuñada a la que Belén había defendido, resultó tener el historial más largo de todos. Baltasar llevaba años haciéndole bromas sobre su acento y su familia, siempre con una sonrisa por delante para poder decir después que ella no sabía aceptar una broma. Reina había dejado de ir a varias reuniones solo para no cruzárselo, y nadie había atado cabos hasta ese momento. Escuchar su caso me terminó de ordenar el panorama. Baltasar no había tenido un mal día en aquel patio. Baltasar era así todos los días, con todos, y lo de Rocío fue apenas el capítulo que me tocó presenciar de cerca. Yo veía todo eso ocurrir y sentía un alivio agridulce. Alivio, porque el hombre que había humillado a mi esposa por fin quedaba retratado ante todos como lo que era. Amargo, porque nada de eso arreglaba lo mío. En mi propia casa yo seguía doblando una manta cada mañana, y la distancia de Rocío no daba señales de acortarse ni un centímetro. Actualización 2. Para cuando junté el valor de hacer las cuentas, ya habían pasado 4 meses. 4 meses de almohada sobre el apoyabrazos, de despertar con la espalda hecha un nudo, de doblar la manta antes de que los niños se levantaran para que no me vieran ahí tirado. 4 meses es mucho tiempo para sostener un principio, y en algún punto de ese trayecto dejé de estar seguro de qué principio estaba sosteniendo, o si sostenía alguno o solamente mi orgullo disfrazado de coherencia. Varios me han pedido que cuente cómo terminó todo, así que aquí va el cierre, sin adornos. El hielo no se rompió con una gran conversación ni con una disculpa ensayada frente al espejo. Fue una noche cualquiera, ya tarde, cuando Rocío salió al living por un vaso de agua y me encontró despierto, mirando el techo como venía haciendo desde hacía semanas. En lugar de volver al cuarto, se sentó en el borde del sofá, a los pies, y por primera vez en 4 meses hablamos de verdad. No para ganar, para entender. Le dije que seguía pensando lo mismo sobre los deportes de los niños, y ella me respondió que ese nunca había sido el asunto. El asunto, me explicó, era que se había quedado sola en esa mesa, con un hombre alzándole la voz delante de su familia entera, y que giró la cabeza buscando a su esposo, y su esposo estaba comiendo como si afuera lloviera. Me dijo que en ese segundo, más que el ataque de Baltasar, lo que la lastimó fue mi ausencia, que no le importaba tener la razón sobre las prácticas de fútbol. Le importaba saber si, cuando el mundo se le viniera encima, iba a tener a alguien de su lado o iba a estar sola con la cara ardiendo mirando un mantel. Confieso que entender eso del todo me sigue costando. No voy a mentir y decir que tuve una revelación luminosa y comprendí cada matiz de golpe. Una parte de mí, la más cerca, todavía cree que armar un escándalo en el patio no habría cambiado nada. Pero por fin logré ver la otra parte, la que me faltaba desde el principio. Que defenderla no era para convencer a Baltasar, tarea imposible de antemano. Era para que ella no se sintiera abandonada. Que mi silencio, tan razonable dentro de mi cabeza, del otro lado de la mesa se sintió como una traición en toda regla. Le pedí disculpas, no por tener una opinión, sino por haberla dejado sola justo cuando más falta le hacía sentirme cerca. Fue lo más honesto que pude ofrecerle, y ella lo recibió como lo que era. No me perdonó de un golpe, y me parece justo. Volví a la cama esa semana, pero las cosas tomaron su tiempo en acomodarse, con conversaciones largas y algunas bastante incómodas. Lo que sí cambió esa noche fue la distancia entre los dos. Empezó a acortarse, y ya no volvió a abrirse igual de ancha. Los niños lo notaron antes que nosotros. Xiomara volvió a dejar la puerta de su cuarto abierta por las noches, un detalle mínimo que yo no sabía que había desaparecido hasta que regresó. Recuperar la normalidad fue lento y estuvo hecho de cosas pequeñas. Volvimos a tomar el café juntos por las mañanas, algo que en esos 4 meses se había reducido a 2 tazas servidas en silencio. Volvimos a comentar las series antes de dormir. Un sábado cualquiera, Rocío me pidió que la acompañara a hacer las compras, y entendí que ese pedido tan tonto era en realidad su manera de decirme que otra vez éramos dos. No hubo fuegos artificiales. Hubo, más bien, un regreso callado a la vida que ya teníamos, ahora con una cicatriz que los dos sabíamos que estaba ahí y preferíamos no fingir invisible. Del lado de Baltasar, la historia tuvo su propio desenlace, y no fue uno amable para él. Aquella reunión marcó el comienzo de su caída dentro de la familia. Una vez que todos se dieron cuenta de que cada uno cargaba su ración de desprecio en silencio,
dejaron de tolerárselo de a poco. En los encuentros siguientes ya nadie le reía las sentencias ni le aguantaba los sermones. Intentó, en algún momento, dar una especie de disculpa, pero le salió tan a su manera, tan cargada de reproches hacia los demás por haberse ofendido, que empeoró las cosas en lugar de arreglarlas. Belén, su propia esposa, se cansó de disculparlo ante los demás y de sostener sola el peso de su carácter. Tuvieron problemas serios de pareja, de esos que no se arreglan con una cena, y llegaron a pasar un tiempo separados mientras ella decidía qué quería hacer con su matrimonio. No me corresponde contar lo que ocurre dentro de esa casa, pero sí puedo decir que Baltasar hoy es un hombre notablemente más solo de lo que era. En el último cumpleaños familiar, según me contó Rocío, terminó comiendo en un rincón, casi sin que nadie se le acercara a conversar. La misma familia a la que durante años sermoneó desde su tribuna aprendió a dejarle las sillas vacías a los costados. El hombre que se creía la voz de la verdad se quedó hablando prácticamente solo, y por lo que entiendo todavía no comprende del todo cómo llegó hasta ahí, igual que a mí me costó comprender mi propia parte. No siento pena por él, la verdad. Pisoteó a mi esposa como quien pisa por deporte, y no fue la primera vez ni ella la primera víctima. Que la familia por fin le pusiera el espejo enfrente me parece lo mínimo que merecía, pero tampoco me hace sentir ganador. Su caída no me devuelve los 4 meses de sofá ni borra de mi memoria la imagen de Rocío buscándome en esa mesa sin encontrarme. Hace poco tuve la ocasión de probar si había aprendido algo. En una reunión, ya con las aguas calmadas entre nosotros, un primo lejano soltó un comentario ácido sobre las decisiones de Rocío con los niños. Nada tan grave como lo de Baltasar, pero de la misma familia de comentarios. Esta vez no miré el plato. Le respondí ahí mismo, con calma pero sin dejar lugar a dudas, que en mi casa las decisiones sobre nuestros hijos las tomábamos Rocío y yo, y que el asunto quedaba cerrado. No hubo pelea a gritos. No hizo falta. Rocío no dijo nada en el momento, pero en el auto de vuelta me tomó la mano, y con ese gesto me bastó. Valió más que cualquier discurso que yo pudiera haber improvisado. Si algo me llevo de todo esto, y no lo digo como enseñanza para nadie, lo digo como una constatación mía y bien personal, es que me pasé años presumiendo de ser el hombre tranquilo que no se engancha en peleas absurdas, y nunca me di cuenta de que a veces la pelea que parece más absurda es exactamente la que hay que dar. No por orgullo, por lealtad. Me ahorré una discusión de 10 minutos con un cuñado insoportable, y esa discusión que no di me costó 4 meses de mi propia cama y un buen pedazo de la confianza de mi esposa. Nunca en mi vida una economía me salió tan cara. Pensé mucho en esa palabra que usé en el auto, escudero, como si defender a mi esposa fuera un papel secundario, un actor de reparto repitiendo la línea del protagonista. Me equivoqué de raíz. El punto nunca fue repetir lo que ella ya había dicho. El punto era que ella no estuviera sola diciéndolo. Un escudero va detrás, medio paso más atrás, cubriéndose las espaldas. Lo que Rocío necesitaba era alguien al lado, hombro con hombro, en el mismo bando y a la vista de todos. Me tomó 4 meses de sofá aprender la diferencia entre esas dos posiciones. Las cosas con Rocío hoy están bien. No perfectas, bien, que a estas alturas ya me parece más que suficiente. Volvimos a ser un equipo, y esta vez entendí de que se trata de verdad jugar en equipo, algo que, con toda ironía, es justo lo que Baltasar decía defender mientras destrozaba a la gente uno por uno. Yo sigo pensando que un niño de 8 años puede faltar a una práctica sin que se le arruine el carácter, y en eso Rocío y yo seguimos de acuerdo como el primer día. La diferencia, la única pero la más importante, es que ahora, si alguien vuelve a atacarla por eso o por cualquier otra cosa, no me va a encontrar mirando el plato.